Nuestro tema para hoy, distribución chi cuadrado. La distribución, ya sabemos que es la acumulación de valores de probabilidad entre dos límites o entre un límite, dentro de un área específica. El chi vendrá de alguna traducción de algún vocablo europeo. Y el cuadrado que se refiere a que los valores de análisis están elevados al cuadrado. Su representación es una x al cuadrado. O sea, x representa la variable y está elevada al cuadrado. Eso es para que nosotros tengamos en cuenta que los valores de análisis están elevados al cuadrado. Y esto se debe a que no hay análisis de valores negativos, solo valores positivos. Esta distribución trabaja solo sobre el cuadrante positivo de las coordenadas cartesianas y no trabaja el izquierdo. Entonces, para eliminar las cantidades negativas, son elevadas al cuadrado. Y por eso es que se llama chi cuadrado, porque los valores se elevan al cuadrado y no se regresan a su forma, a su estado no, natural. Entonces, como definición, vamos a decir que esta es una distribución que agrupa valores de ocurrencia probables únicamente en el extremo derecho de la curva. Es una distribución no paramétrica, no normal y asimétrica. No paramétrica es porque no hay parámetros poblacionales como la media, la proporción, no hay. No es normal porque no tiene valores en el extremo izquierdo, solo en el derecho. Y por eso es asimétrica. Vean ustedes aquí la curvita, solo está en el cuadrante positivo y por eso es que es asimétrica. La otra parte de la curva estaría aquí en el lado izquierdo, lo que permitiría su simetría. Es como que analizamos nada más una parte de la curva. A continuación les presento dos distribuciones. Vean la simétrica, como platicábamos, con sus dos lados, izquierdo y derecho, su media en el centro. En cambio, la asimétrica solo es el cuadrante positivo, no tiene la otra parte izquierda. Y por eso maneja valores desde 0 hacia la derecha, positivo. Veamos algunas características de esta distribución. Entre otras, están las siguientes. Primero, trabaja únicamente con valores positivos. Segundo, utiliza solo un extremo para la prueba de hipótesis, el extremo derecho. Tercero, el planteamiento de las hipótesis es textual, no se usa simbología. Cuarto, utiliza frecuencias observadas como muestras, FO, y frecuencias esperadas que se calculan, FE. Y quinto, utiliza la siguiente fórmula para encontrar el valor del estadístico experimental. Observen ustedes, x al cuadrado es igual a la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado divididas entre f. Esa es la aplicación general para esta distribución en el cálculo del estadístico experimental. Todo el procedimiento de prueba de hipótesis se mantiene igual que en los casos anteriores. Hay dos casos. Pruebas para la bondad de ajuste y prueba de hipótesis para la independencia. Vamos a ver la primera que se refiere a las pruebas de hipótesis para la bondad de ajuste. En este caso, la comprobación se refiere a hipótesis que se espera sigan un comportamiento determinado.
se aplican dos casos. Caso 1, para un comportamiento uniforme, y caso 2, para un comportamiento específico. Vamos a ver el caso número 1, para un comportamiento uniforme. La palabra uniformidad nos lleva a condiciones estables, estandarizadas, únicas, que se mantienen. Vamos a decir que en este caso se desea comprobar si el comportamiento de la variable de análisis es uniforme, es estándar o es el mismo. Se basa en el cálculo de la media aritmética. Entonces, uniformidad significa estandarización o significa el mismo. O sea que el problema puede traer cualquiera de estas tres situaciones. Compruebe si es uniforme, compruebe si es estándar o compruebe si el comportamiento es el mismo. Y las frecuencias esperadas, en este caso, son iguales a la media aritmética. Muy bien. Entonces aquí vamos a observar pues que en el problemas de chi cuadrado se nos dan frecuencias observadas como muestras. Y luego las frecuencias esperadas se calculan. Ejemplo. El Departamento de Recursos Humanos de una empresa está pensando cambiar el color del uniforme y tiene 4 posibilidades: gris, celeste, azul y negro. Se pone en contacto con una muestra aleatoria de 110 colaboradores a quienes se les pide que indiquen el color que prefieren. Los resultados fueron 30 dijeron color gris, 35 color celeste, 25 azul y 20 negro. Estos datos que nos dan aquí, 30, 35, 25 y 20, son las frecuencias observadas. FO, 4 datos. Y luego viene el análisis. Compruebe la hipótesis de que en esta población las preferencias están distribuidas por igual, con un nivel de significación del 2%. Entonces, aquí observamos la identificación del caso. Compruebe si las preferencias están distribuidas por igual. Esa palabra igual, subrayenla, porque identifica el caso número 1 de la bondad del ajuste. La otra identificación de este caso número 1 es que FO trae valores enteros. Trae valores únicos. 30, 35. Solo esos datos se dan. Resolución. Planteamiento de hipótesis. Aquí decimos que los planteamientos son textuales. No hay simbología. Ya no hay igual, no hay mayor que, menor que, como máximo, como mínimo. Ya descansan. Y la nula siempre va a ser de esta forma. Las preferencias están distribuidas en forma igual. Como el problema lo planteé, así ponemos. La y alterna lo negamos. Las preferencias no están distribuidas de forma igual. En nuestro criterio para la prueba, vamos a ver que esta distribución también trabaja con grados de libertad. K-1, que es igual a N-1. Aquí a N se le llama K. En los casos de la bondad de ajuste es K. K-1, y vimos que eran 4 colores, -1, 3. También trabaja con valores de probabilidad,
como en el caso de la T-Student, 1 menos alfa. 1 menos 0.02 igual a 0.98. Entonces, al final de su libro, tienen ustedes las tablas y entre ellas está la tabla chi cuadrado. Ahí dice tabla para la distribución de chi cuadrado y el grado de libertad es parecida a la T-Student, solo que es más grande, tiene 2 páginas. Pero solo vamos a utilizar una página con estos valores. Entonces aquí en punto 98 descendemos a 3 grados de libertad y tenemos 9.837 que tiene aquí nuestro criterio de la prueba. Miren ustedes, siempre va a estar en el lado derecho, el punto 02 para el área de rechazo, punto 98 para la aceptación. O sea que tenemos para aceptar hasta 9.837. Calculamos ahora nuestras frecuencias esperadas. La frecuencia esperada en este caso dijimos que es igual a la media aritmética de la serie estadística. Y vamos a aplicar nuestra fórmula procedimental, que es esta. Tenemos aquí en este cuadrito nuestras FO, frecuencias observadas, que son las que nos dio el problema, 30, 35, y aquí van los colores, 30, 35, 25, 20, y suman 110, 1, 2, 3, 4. Entonces 110 dividido 4, 27.5. Frecuencia esperada para cada uno de sus valores, 27.5, que representa la igualdad esperada en el comportamiento de la distribución. O sea que esperamos que todos anden por 27.5. Entonces ahora encontramos el otro término de la fórmula que se refiere a FO menos FE al cuadrado. Abrimos una columna y le ponemos ese encabezado. Y decimos, saquen ustedes sus máquinas poderosas, pónganle paréntesis como está aquí, y ponemos 30 menos 27.5, cierran paréntesis, al cuadrado, igual, y nos va a dar 6.25. Así lo hacemos para cada uno de los siguientes, 35 menos 27.5 al cuadrado, 25 menos 27.5 al cuadrado, y 20 menos 27.5 al cuadrado. Dejo un espacio ahí para que lo comprueben con alguno de sus datos y me dicen si les da. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Continuamos. Calculamos el siguiente término de nuestra fórmula. Observen ustedes, ya encontramos FO menos FE al cuadrado. Ahora lo vamos a dividir entre FE. Aquí está. Entonces hemos encontrado 625 menos 625 dividido 27.5 y vean si les da punto 2272. Trabajemos con los decimales que les dé su calculadora ahí, ¿verdad? Para que sea más exacto y al final vamos a aproximar a 2. 56.25 dividido 27.5. 6.25 dividido 27.5 y 56.25 dividido 27.5. Dejo un espacio ahí para que ustedes lo comprueben. ¿Vamos bien?
¿Con cuántos decimales tenemos que trabajar aquí? ¿Sería el inicial? No. Mire, puede poner unos 4 decimales. 4. Ok, gracias. Sí. Y al final aproximados. ¿Estamos bien con los cálculos? ¿Ya saben cómo se sacan? Sí, Lick, estamos bien. Muy bien, continuemos pues. Y sumamos. Entonces, nuestro estadístico experimental chi cuadrado x al cuadrado es la sumatoria de estos valores, que es 4.545. 45, es periódico. Entonces lo vamos a tomar como 4.55. Decisión 4.55 es menor a 0.9837, por lo tanto está en la zona de aceptación y nuestra decisión es: se acepta la hipótesis nula. Y concluimos. Con una significancia de 2%, se ha comprobado que el comportamiento de las preferencias es igual, que es lo que dice nuestra hipótesis nula. ¿Fácil o facilito? Como quitarle un chocolate a un bebé. ¿Sí o sí? Dejo un espacio por si hay alguna duda. Si no, quiere decir que estamos facilitos y continuamos. Licenciado, Diga. el alfa siempre va a ser 2.0, ¿es 0.02? Si así es, Va, perfecto. Gracias. eso se lo da el problema. Es la significancia. Sí es la significancia. Ah, bueno, ya le agarré. Muy bien. Caso 2. Para un comportamiento específico en la prueba bondad del ajuste. En este caso, el problema presenta como datos porcentajes de participación de la variable de estudio. Además, el problema dice comprobar si el comportamiento es específico o comprobar si el comportamiento responde a los porcentajes dados. Entonces aquí nos van a dar porcentajes. Ejemplo, una distribuidora de muebles para el hogar supone que la recuperación de las cuentas por cobrar tiene un comportamiento específico. Observen ustedes, ahí está la identificación. 70% al presentar la factura. Ahí están los porcentajes. 15% a 30 días. 10% a 60 y 5% a 90 días. Para comprobar esa suposición, se tomó una muestra de 475 cuentas y al revisarlas se encontró que 360 se cobraron al presentar la factura, 65 a 30 días, 30 a 60 días y 20 a 90 días. Comprobar con un nivel de significancia del punto 0,5 si es cierta la suposición. Ustedes leen su problema y encuentran las partes fundamentales. Primero, ¿qué nos dan? ¿Qué caso nos piden? Hay un comportamiento específico. Muy bien. Eso quiere decir que hay porcentajes. Ahí están. Muy bien. Ahora nos tienen que dar frecuencias observadas. Pues se busca la muestra. Se analizó una muestra y ahí están los valores. 360, 65, 60 y 20. Ahí está. Vamos a resolverlo. Planteamiento de hipótesis. Igual, en el caso anterior son planteamientos textuales. La hipótesis nula siempre nos va a decir que el comportamiento de la variable es específico. En este caso se refiere a la recuperación de las cuentas por cobrar, por lo tanto dice
La recuperación de las cuentas por cobrar tiene un comportamiento específico. ¿Y cuál es el comportamiento específico? Que se debe cumplir con los porcentajes indicados. En la hipótesis alterna lo negamos. La recuperación de las cuentas por cobrar no es específico. El criterio de la prueba es similar al anterior. Grado de libertad, K-1, 4 menos 1 igual a 3. Este 4 es igual casual. Este puede variar. Este siempre es el número de elementos que tengan las frecuencias observadas. Puede ser 5, 6, 10, depende del caso. En este caso es 4, menos 1, 3. Sí, casualmente es igual que el anterior. El valor de probabilidad es 1 menos alfa, 1 menos 0.05 igual a 0.95. Y la tabla nos va a indicar 7.815. Ya tenemos nuestro criterio para la prueba. Ahora vamos a calcular nuestro estadístico experimental chi cuadrado. Entonces, en la primera columna ponemos el comportamiento de las variables. En este caso se refiere a días de cobro, o días de crédito, o días de pago. El 1 le puse aquí por identificar al caso de la presentación de la factura, un día, 30 días, 60 días y 90 días. Las frecuencias observadas son las que nos da el problema: 360, 65, 30 y 20 para cada caso. Y decíamos del problema también que son 475. Entonces estos datos, igual que el comportamiento específico, lo da el problema. Observen ustedes aquí, ya tenemos los porcentajes del comportamiento específico. Punto 70, punto 15, punto 10, punto 05, y eso debe sumar el 100%. 1. Estos datos nos da el problema. Ahí están. Ahora vamos a calcular nuestra FE. Los casos de chi cuadrado, las frecuencias observadas las da el problema, y las frecuencias esperadas hay que calcularlas. En el caso anterior de la uniformidad, mirábamos que FE es la media aritmética. En este caso de especificidad, las frecuencias esperadas es la aplicación de cada uno de estos porcentajes al total de la muestra. Entonces, punto 70 lo vamos a multiplicar por 475, punto 15 por 475, punto 10 por 475 y punto 05 por 475. Entonces, aquí están nuestras frecuencias esperadas. Dejo un espacio ahí para que ustedes lo comprueben y vean cómo se obtiene. Cada porcentaje por 475 y va dando su respectivo valor. Al final, ustedes suman los resultados obtenidos como FE y tiene que ser igual al tamaño de la muestra. Ese es su control de que van trabajando bien. Pregunto si estamos bien.
Estamos bien. Muy bien. Continuemos. Ya hemos calculado FE. Ahora continuamos con el procedimiento para encontrar nuestro estadístico y vamos a restar FO menos FE y lo elevamos al cuadrado. Entonces ponemos nuestro encabezado, paréntesis, FO menos FE, cerramos paréntesis al cuadrado y decimos 360 menos 332.5 al cuadrado igual 65 menos 71.25 al cuadrado igual 30 menos 47.5 al cuadrado igual y 20 menos 23.75 al cuadrado igual. Dejo un espacio ahí para que lo comprueben. ¿Estamos bien? ¿Comprobaron? Sí, Lico. Muy bien, gracias. Continuamos. ¿Qué nos falta ahora? Dividir este resultado entre FE. Entonces tenemos nuestra columna FO menos FE al cuadrado dividido FE. Entonces, 756.25 lo dividimos entre 332.5 igual. 39.0625 dividido 71.25 igual. 306.25 dividido 47.5 igual. 14.0625 dividido 23.75 igual y sumamos. Les dejo ahí el espacio para que sus pruebas y sumen y me dicen si les da 9.86. Licenciado, Diga. solo el FO menos FE al cuadrado, a mí me salió 770.06. ¿En dónde? En el FO menos FE al cuadrado, Sirve en el primero, el segundo, el tercero. en el primero. A ver, repitámoslo. En paréntesis, 360 menos 332.25. Yo Ah, tengo no, 332.5, no, ahí ve. y perdón, es el menos, ese es el, creo que vas a hacer el clavo. Sí, Repitámoslo. ahí está, pequeño detalle. Ah, va. Muy bien. Continuemos, pues. Veamos si les da 9.86. Sí, licenciado, eso da. Estamos bien, muy bien. Gracias. Continuamos. Entonces ya tenemos nuestro estadístico experimental chi cuadrado, 9.86 y tomamos nuestra decisión. 9.86 es mayor a 7.815, por lo tanto está en el área de rechazo. Nuestra decisión es entonces, se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué era lo que decía la hipótesis nula? Que el comportamiento de la distribución era específico en los porcentajes indicados. Por lo tanto, decimos, con un nivel de significancia del 5% se ha comprobado que la recuperación de las cuentas por cobrar no tiene un comportamiento específico, ¿verdad? Que es lo que nos indicaba la hipótesis alterna. Como ven ustedes, el tema está bonito, facilito, un poco laborioso, pero eso es para que no se aburran.
Muy bien, entonces aquí vamos a dejar un espacio. Vamos a ver la prueba de hipótesis para el caso de la independencia. Aquí les voy a pedir vamos a hacer un recreíto de unos 5 minutos para que nos relajemos. Y voy a abrir la puerta que me está tocando. Dejaré de presentar y luego regresamos. Bueno, vayan a relajarse por unos 5 minutos. ¿Quién está tocando? Pase adelante.